Suerte. Suerte. Carlos Heller, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por venir. Bueno, casi nos quedó picando todo el debate sobre la reforma tributaria. Usted ha propuesto en particular un capítulo, una modificación hacia algún aspecto de la renta financiera, ¿correcto? Sí, primero quiero decir que hay muchos proyectos, no uno solo. El oficialismo, si se entiende por tal, el Frente para la Victoria también tiene proyectos, porque Recalde presentó un proyecto el año pasado que vincula el tema de cambiarle el nombre al impuesto y llamarlo impuesto a los altos ingresos para terminar con la polémica del impuesto a las ganancias, y que plantea modificaciones en el mínimo no imponible, en las escalas, y también plantea financiarlo a partir de la tributación de la renta financiera. Nosotros tenemos otro proyecto también presentado, que ya tiene un año presentado, en el mismo sentido, en la misma dirección, que claramente pretende dejar fuera de esto a los pequeños ahorristas, y por eso hemos puesto un piso de renta financiera en 100.000 pesos. O sea, alguien que tenga, por caso... 600.000 pesos a plazo fijo en el banco a tasas de hoy no pagaría impuesto. De ahí para arriba pagaría impuesto. Tasas que están en torno al 17, más o menos, por eso, digo, para dar un número, para calcularlo de alguna manera y para que quede claro que la idea no es ir sobre el ahorrista tradicional clásico, sino sobre la especulación financiera. Yo digo, para entender el caso... hay un ejemplo notable que es, por ejemplo, la venta de Loma Negra, ¿no es cierto? Amarita Fortabat recibió $1.000 millones y no pagó impuesto a las ganancias sobre eso, estaba exento. Caso para tomar como ejemplo. Por lo tanto, me parece que es una cosa de estricta justicia. Por otro lado, quiero decir que habría que buscar qué países no tributan a la renta financiera, ¿no? Creo que es generalizado el tributo a la renta financiera. Bueno, acá hay una excepción que se planteó en un momento determinado, a mi juicio, como muchas otras excepciones, como se planteó la eliminación del impuesto a la herencia, como se plantearon otras cosas. Como incentivo para que la gente invierta, digamos, en el sistema financiero. Como incentivo para premiar siempre a los sectores que más tienen, en vez de hacer lo contrario, porque la política impositiva debería tener esencialmente un principio redistributivo, porque ese es el sentido del impuesto. En una sociedad capitalista se supone que el sistema impositivo es el mecanismo por el cual la sociedad toma recursos de los que más tienen para resolver los problemas del conjunto de la sociedad o de los que menos tienen. Ahora, poner un impuesto adicional a los que tengan un plazo fijo por encima de los 600.000 pesos, ¿no es un desincentivo? Esto es un hombre de banco, además, para tener después plata con la cual poder prestarle al sector productivo, y aquel que, en consecuencia, hoy lleva un plazo fijo de 1 millón, por lo menos va a ser un plazo fijo menor a 600.000. Pero con ese criterio no se puede hacer nada. Con ese criterio no se puede hacer nada, va a estar todo vedado. Vuelvo a repetir. Está bien, o sea que podría ser un riesgo eventual, pero digamos... Creo que es un problema a asumir, como tantos otros, y que en definitiva formará parte de la realidad en la que debe funcionar la economía. ¿Usted cree que vamos camino a la posibilidad de discutir una reforma tributaria en estos 2 próximos años de la presidenta? Que es un capítulo, digamos, que nunca fue abordado dentro de tantos otros que sí han sido abordados. Sí, a ver, yo creo que el gobierno hizo muchísimo en mejorar la recaudación impositiva en el marco de las leyes vigentes. Y no ha modificado, como dice la presidenta, ningún impuesto durante su gestión. Muchas provincias sí, algunos municipios también. Hablo nacionales. Correcto. Nacionales. Entonces, yo creo que una reforma impositiva sería imperiosa, pero la reforma impositiva debe hacerse partiendo de la idea que no debe ser un mecanismo de desfinanciación del Estado, porque yo escucho a algunos que cuando hablan de reforma solo hablan de rebaja, es decir, bajar el IVA, bajar las retenciones, subir el piso de ganancia al mínimo no imponible. Gravar al sistema financiero es un aumento. Por eso digo, hay que pensar en un sistema financiero, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, o en el impuesto a los altos ingresos, uno podría pensar en subir el mínimo no imponible y también en escalar más allá del 35% en las escalas de ingresos más altos. O sea, alguien que gana 100.000 pesos que no pague el 35, que por ahí pague el 50. Como pasa en Europa,
como pasa en Estados Unidos. ¿Por qué que miramos tanto, no nos fijamos cuánto tributan los ejecutivos en los países centrales de impuestos a sus ingresos? Va a ver que pagan mucho más que el 35%. Vale la y pena está asumido así. Entonces, acá hay que pensar que no se puede hacer consignas fáciles y demagógicas, es decir, vamos a eliminar las retenciones, vamos a sacar el IVA, vamos a pagarle el 82% a los jubilados, vamos a subir el mínimo no imponible. ¿Cómo se hace eso? Hay que explicarlo, ¿no? Tienen que estar los ingresos, porque si no, la otra es endeudémonos, o la otra es ajustemos el gasto, y ahí vienen los ajustadores, los enfriadores de la economía, etcétera, etcétera. Ahora, ¿usted no cree que es una época para tomar deudas para obras de infraestructura, teniendo en cuenta que hay países como por caso Bolivia, que ha vuelto al mercado de capitales después de mucho tiempo, muchas décadas? La Argentina tomó una decisión. Primero, Argentina está castigada, está claro que está castigada, Paulino. Está castigada porque ha sido rebelde y ha planteado una negociación en términos de autonomía, y entonces usted ve el absurdo de un país que está totalmente al día con sus pagos, que ha reducido notablemente su deuda en términos de producto, que tiene superávit de balanza comercial importante y que tiene un diferencial de riesgo país que es muchísimo más alto que el de España, Grecia, Portugal o cualquier país. Hoy casi lo triplica el de España, pese a que tiene la mitad de la deuda de España. Entonces quiere decir que no obedece a un análisis técnico, sino que hay una decisión política de castigar a la Argentina. En función de esa decisión política de castigar a la Argentina tomó su propia decisión política autónoma de afrontar el pago de la deuda utilizando sus reservas y de no recurrir al endeudamiento, más allá de los créditos que se toman, que son los créditos del BID o los créditos del Banco Mundial, que son créditos específicos justamente para temas de obra de infraestructura y demás. Pero Argentina ha decidido no ir al mercado a tomar fondos, y yo creo que es una decisión absolutamente lógica en las actuales condiciones. Nosotros tenemos la amenaza todavía de los fondos buitre. Todavía tenemos un juicio abierto en Estados Unidos, que el fondo no va a respaldar la postura argentina, además, como algunos especulaban. No me extraña, porque el fondo tiene un accionista principal que se llama Estados Unidos, que a la vez tiene presiones internas porque el señor Singer es el principal aportista del Partido Republicano. ¿Usted sabía eso? El principal aportista de la campaña electoral del Partido Republicano se llama Singer. Es el señor que es el dueño del fondo buitre que litiga contra la Argentina y que ha apoyado la campaña de esos representantes parlamentarios que están pidiendo todo el tiempo en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos sanciones contra la Argentina. Y que vale la pena decir que no es el partido de gobierno, el partido de gobierno es el demócrata, es Obama. Sí, pero a la vez también hay que decir que no tiene mayoría Obama y que en la Cámara de Representantes es un buen ejercicio ese, porque a los que dicen que en la Argentina sería bueno para equilibrar el poder y para fortalecer la democracia, tener un parlamento de signo distinto que el del Ejecutivo, mire los padecimientos que tiene Obama y deme un ejemplo, de un país en el mundo donde en esa situación las cosas funcionan bien. Es una falacia absoluta. Bueno, hay de todas maneras... ¿Dónde? Bueno, en Estados Unidos, pese a todo, las cuestiones funcionan. No puede sacar... No, que va. Obama vive quejándose de las dificultades que tiene. De discusión política. No, de las dificultades que tiene para hacer reformas elementales en el sistema de salud, en el sistema impositivo, justamente. Es decir, no puede avanzar en su programa de gobierno en función de la existencia de un parlamento que lo traba. Es un debate filosófico interesante, porque de lo contrario también sería el que gana hace todo y no se respeta después el derecho de... El que gana y tiene la voluntad porque tanto el mayoritaria, oficialismo como el opositor, digo, se sientan en la banca porque lo votaron. Tiene la representación parlamentaria que tiene que ver con ese apoyo popular, tiene que tener el respaldo para poder gobernar, efectivamente, para llevar a la práctica lo que hizo que la gente lo vote. Pero ¿qué pasa si en una elección de medio término al gobierno del oficialismo no lo premian, lo castigan y le dicen retrocedan algunas políticas? Pasa lo que pasó en la Argentina entre el 2009 y el 2011, donde se formó el Grupo A, que fue una máquina de impedir, que lo único que hizo fue tratar de que no se sancione nada, que virtualmente paralizó el Parlamento y que incluso nos dejó un año sin presupuesto. Eso pasa. Gerald, lo último.
Más allá de lo que está sucediendo en algunas cuestiones puntuales en términos económicos, la reforma que hay que hacer, ojalá bregamos porque se discuta tributaria, en términos económicos, digamos, el CEDIN, ¿usted lo cree un instrumento válido? Es decir, ¿va a dar frutos o va a ser lo que aparentemente tiene en perspectiva por delante, que es poca cosa en virtud de que solo menos de 10 millones de dólares han llegado? Yo cuando apareció el tema dije que me resultaba muy difícil hacer pronósticos de resultados porque hay que estar en la cabeza de alguien que previamente ha evadido. Es decir, yo como nunca evadí, me cuesta pensar en esa sintonía. Segundo, cuando usted tiene una oposición que le dice, después de las elecciones, si nosotros ganamos, vamos a retrotraer esta situación y vamos a perseguir penalmente a quienes se acojan a los beneficios de esta ley, violando todos los principios de seguridad jurídica, de no retroactividad de las leyes, etcétera, etcétera. Si yo soy un señor que evadió, que me dan un perdón para que ingrese y exteriorice esa evasión y me dicen que me perdona, y hay elecciones dentro de 2 meses y los que van en contra del gobierno me dicen si gano yo, te fusilo, y yo creo que lo pienso, que eso es un problema. Pero eso sería presumir que esa persona intuye que el oficialismo pierde. No, esa persona, por empezar, se llevó la plata de la Argentina, la escondió, la puso en una caja de seguridad. No me lo diga a mí, yo no le hubiera invitado a que la traiga siquiera, que la deje donde quiera, digamos. Yo lo hubiera castigado con el peso de la ley o bien. le hubiera cobrado un impuesto, qué sé yo. No, yo hubiera tomado antes medidas como las que se tomaron para tratar de restringir que salga. Porque... Sí, o premiar al que pagó, si usted pagó, yo pagué, no ocultamos nada. Sí, pero ¿cómo se premia? Sí, no cobrándome un año el impuesto a ganancias y total a ellos no le cobraron. Financiamos más el bárbaro. No, porque hay alguien que trae que paga, Carlos, que es el que blanquea, y hay otro que hizo las cosas. A ver, Paulino, mire, en el mundo hay, y si usted quiere, escríbalo para verlo, 18.500 billones de dólares en los paraísos fiscales. 18.500 billones de dólares en los paraísos fiscales. La de la Argentina es un poquito así. Es decir, el tema de la cultura evasora que tiene el capitalismo global es fenomenal. Es fenomenal, no es un problema argentino, porque los argentinos dicen que hay 200.000 millones de dólares fuera. Mire qué porcentaje de esos 18.500 billones son los 200.000 millones de los argentinos. Por lo tanto, es un fenómeno mucho más complejo que el que estamos planteando. Por lo tanto, yo digo que en esa circunstancia, una medida de excepción como la que Argentina planteó, es decir, que en vez de que estén sirviendo a financiar las economías de los países centrales, le doy la oportunidad de un perdón para que lo pongan en función de la economía nacional, a mí me produce, por un lado, un sabor amargo, lo dije el día 1, y por otro lado lo entiendo como parte de una política económica en tanto y en cuanto esos recursos sirvan para mejorar la situación general de la economía. Carlos, gracias por venir, por gracias este ratito, por el intercambio. Muy gentil como siempre. Carlos Heller aquí con nosotros.